Hola, hola, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor, estamos ya hoy a 4 de diciembre de 2022. Estamos en la recta final de este año, que ha sido particularmente para mí un año de muchas bendiciones y espero que para usted también así lo haya sido. Podemos decir, este es el día que ha hecho el Señor y cada día es una oportunidad más para gozarnos de las bendiciones que el Señor nos da. Solo es que podamos tener una perspectiva realmente de bendición, viendo lo que Dios hace por nosotros, cualquiera que sean las circunstancias, siempre hay una manera de ver las cosas desde el lado positivo, porque todo lo que recibimos de parte del Señor es bendición. Cuando nos levantamos y tenemos salud, eso es bendición. Quizás tenemos alguna dificultad, no nos centremos en la dificultad, pensemos en las bendiciones del Señor. Y así está terminando este 2022, cargado de bendiciones. Desde que comenzamos este año, empezamos el primer domingo del 2022 con el propósito de mantener este espacio abierto todos los domingos como un espacio a través del cual pudiéramos llegar hasta cada uno de sus hogares con un mensaje de exhortación, de consuelo y por sobre todo alimento espiritual para cada uno a través de la preciosa palabra del Señor. Y gracias al Señor nos ha permitido cumplir ese propósito a lo largo de este 2022. Y gracias a cada uno de quienes se conectan con este espacio cada domingo o de pronto algunos lo hacen en otro momento. Igualmente gracias porque se cumple el propósito y por sobre todo deseamos que el Señor sea glorificado y que usted sea bendecido o bendecida a través de la palabra de Dios que compartimos a través de esta transmisión todos los domingos. Así que bienvenido, bienvenida y ojalá que cada uno de quienes están aquí conectados con este espacio pueda recibir el alimento espiritual que el Señor tiene para cada uno. Queremos recordarles que tenemos actividad en la virtualidad. Cada semana tenemos una sesión de estudio bíblico. Los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos. Así que le invitamos a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Usted puede conectarse a través de cada uno de los hermanos de esta congregación para indicarle cómo podemos ayudarle a que se conecte con nosotros todos los martes a las 6:30 de la tarde para ese precioso estudio del libro de los Salmos. También los miércoles las damas tienen un espacio precioso a las 7 de la noche, donde las hermanas tienen un momento de compartir la palabra del Señor, se animan en la comunión las unas con las otras, han tenido también a lo largo de todo este año preciosos estudios de la palabra del Señor. Así que le animamos a usted, querida amiga, querida hermana, que está ahí escuchándonos, que pueda conectarse también con esta actividad los días miércoles a las 7 de la noche. Los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde. Nos presentamos delante del Señor con acciones de gracias, oraciones, con plegarias, con súplicas, peticiones, necesidades que muchos de nosotros tenemos, necesidades de diversa índole. Con todas ellas llegamos con acción de gracias delante del Señor. Así que le invitamos también el día jueves a las 6:30 de la tarde. Todos los domingos, a esta hora, a las 8 de la mañana, tenemos este espacio a través del cual compartimos la preciosa palabra del Señor. Igualmente en nuestros lugares de reunión a las 10 de la mañana, los días domingos, es decir, en un rato, nos encontramos en nuestros centros bíblicos en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1, en el centro o en la meseta de Bucaramanga, exactamente en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191, y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Allí, a las 10 de la mañana, tenemos abiertas nuestras puertas para todos los que quieran venir en familia. Tenemos actividad especial para niños, tenemos un estudio bíblico en el salón principal y tiempos muy preciosos de comunión, de compañerismo, también de edificación a través de la palabra del Señor. Así que le invitamos también a nuestra reunión presencial a las 10 de la mañana. Y como hoy
cada domingo a esta misma hora, a las 10 de la mañana, tenemos esta preciosa reunión. Así que, insistimos, todos cordialmente invitados y siempre bienvenidos. Bien, ahora vamos a compartir un espacio en el cual presentamos unos cánticos espirituales de edificación, los cuales esperamos también sean de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Vamos adelante con este tiempo y después nos adentramos en la segunda parte del estudio sobre la oración que empezó el hermano Jorge Pinzón el domingo pasado. Así que vamos adelante con este tiempo de alabanzas al Señor. Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga en este día. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro amado Dios, gracias por este momento tan precioso que nos permites tener para adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque es un momento en el cual podemos rendirnos en adoración a ti, en expresar nuestra gratitud, en honrarte, en corresponder a tu amor, por lo que tú eres, porque eres digno, porque tú eres grande en amor, tu amor es incomparable. Señor, este grupo de tus hijos quiere rendirse delante de ti y adorarte, porque eres grande y sublime, Señor, y que quien está escuchando al otro lado de la pantalla, que pueda también expresar esa gratitud y adorarte y saber que tenemos un Dios amoroso y sublime. Te alabamos, nuestro Señor precioso. Amén. Amén. Y hoy precisamente las canciones van enfocadas a corresponder a ese gran amor, al amor de Dios que lo ha dado, lo dio todo por nosotros. Dios, nuestro Padre Celestial, dio a su Hijo maravilloso para morir en una cruz por ustedes y por mí y por cada uno de nosotros. Vamos a entonar esta primera canción que dice Mi primer amor. Primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino
maravilloso es agradar, que nuestra alma anhele agradar al Señor, que anhele también cumplir todo lo que el Señor espera de nosotros. Él tiene grandes propósitos y por su gran amor Él desea lo mejor para nosotros, pero qué bueno es que podamos corresponder a ese gran amor. Bueno, y un hermoso lugar para poder agradecerle al Señor por lo maravilloso que es estando en su presencia, en lo más íntimo con Él. Y esta canción precisamente habla de eso, dice en tu presencia. En tu presencia, amándote, adorándote, Señor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor. Confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor. Estando yo, Señor, en tu presencia, buscando todo mi ser ante ti. Con gozo en tu presencia, amándote, adorándote, Señor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor. Habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor. Habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, dándote por siempre mi amor. La palabra del Señor habla de Moisés, de una persona que habló cara a cara, y la palabra del Señor dice que él conocía lo más profundo del Señor, conocía y le hablaba como quien habla a un amigo. Que también nosotros podamos acercarnos al Señor, expresarle nuestra gratitud, derramar nuestra honra y gloria al Señor por su gran amor. Vamos a entonar otra hermosa canción que dice: eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para describir lo grandioso que es nuestro Dios.
Eres el más precioso. Eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso. Eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, está en ti. Todos mis sueños están en ti, están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, está en ti. Todos mis sueños están en ti, están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Bueno, muy bien, muchas gracias a estos hermanos que preparan este espacio, este tiempo de alabanzas al Señor a través de los cánticos espirituales. Y como decía, tenemos la segunda parte de este precioso estudio sobre la oración a cargo de nuestro hermano Jorge Pinzón. Y queremos, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, invitarle a que desconecte toda distracción que pueda tener alrededor suyo y se concentre en lo que el Señor quiere mostrarle a través de su preciosa palabra y por medio de su Santo Espíritu y del siervo que Él ha dispuesto en esta mañana, nuestro hermano Jorge Pinzón. Así que adelante, hermano Jorge Pinzón, bienvenido y que el Señor le bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano Esaú. Vamos a compartir la pantalla. Hoy ya 4 de diciembre. Se nos vino otro mes y ya el fin de año, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el estudio que dimos la vez pasada. Recordamos que estamos hablando de una parte del Sermón del Monte y que básicamente el Sermón del Monte, cuando Jesús lo viene a establecer, nos habla de esa nueva normalidad, de cómo vivir la vida cristiana en medio de la nueva normalidad que era el pacto de la gracia que Jesús había instaurado. Recordamos que el texto que estamos hablando está en Mateo y el Evangelio de Mateo trata de anunciar a Jesús como el Mesías. Pero el texto que vamos a mirar, que está entre el capítulo 5 y el 8.1, habla del reino de los cielos. Recordamos que están las bienaventuranzas. Y recordamos que hay unos puntos especiales que habla de la ley, de la ira, del jurar, del amor y la amistad, la ofrenda, la oración, el ayuno, los tesoros. Habla sobre los ojos, sobre la riqueza, el afán y muchos otros temas más que son muy importantes, ¿verdad?
para tratar de aclarar que somos diferentes en medio de una falsa normalidad. Es decir, cuando Jesús vino, estableció que el creyente, esas personas que estaban confiando en él, tenían que ser totalmente diferentes en medio de todas las circunstancias del mundo. Vamos a mirar esta mañana sobre Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y el mensaje le coloqué yo la oración modelo, la oración modelo. Entonces vamos a orar para pasar al estudio y que sea Dios quien nos dirija. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu bendita palabra que nos dejaste para edificarnos, para aprender de ella, pero también para que ella sea nuestro modelo de vida. Que independiente de lo que hay en tradiciones, en la cultura, lo que se mueve en el mundo, nosotros podamos diferenciar qué es lo que tú quieres a través de tu palabra para dedicarnos a caminar por medio de ella, que ella establece, especialmente temas tan importantes como la oración, Señor. Bendícenos y guíanos, toma mi ser, mi voz, para que tú seas usándola y yo sea el instrumento tuyo nomás. Y que pueda haber edificación para quienes escuchan, para que vean este video y posteriormente. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar un poquito el contexto, lo que hay en Mateo en todo el capítulo 6, del versículo 1 al 21. Recordamos que los primeros 4 versículos hablan sobre la limosna, del 5 al 15, sobre la oración, del 16 al 18 sobre el ayuno, y del 19 al 21 sobre los tesoros. Básicamente, cuando habla de la limosna, dice que hemos de guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y habla de 2 consejos importantes. Uno, no toques trompeta, y otro, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Es decir, que la limosna o el ofrendar debe ser algo entre Dios y yo. Ni siquiera yo mismo debería saber las cosas. Y debo hacerlo en secreto, no tocando trompeta. Cuando vemos la oración hace 8 días hablábamos de la importancia de entrar en intimidad con Dios, no usar vanas repeticiones, y lo que vamos a empezar hoy es: vosotros oraréis así. Hablando del ayuno, nos dice que cuando ayunemos no seamos austeros como los hipócritas. Y habla que esas personas hipócritas lo que hacen es desfigurar sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es decir, se caen, se macan, dicen: ay, yo tengo sueño, estoy débil porque estoy ayunando. Dice: más bien tú unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, prepárate, muéstrate bien, y que nadie sepa que estás ayunando, que el ayuno también es algo que hace relación entre Dios y el hombre, el creyente. Y habla de los tesoros. Dice que no hemos de hacer tesoros en la tierra, porque en la tierra hay polilla, donde hay orín y esto corrompe, y donde hay ladrones que minan y hurtan. Más bien deberíamos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y nos establece un principio importante: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, también habla de premios que van a haber para el creyente. Dice que Dios obra en secreto y premiará en público. Entonces, cuando miramos Mateo 6, 9 al 15, es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a empezar a mirarlo, recordando lo que vimos la vez pasada. Esto es un repaso. Y la vez pasada hablamos de la oración del hipócrita. Y veíamos que el enfoque del hipócrita y el propósito era, bueno, el enfoque era orar de pie. ¿En dónde? En las sinagogas y en las calles, en las esquinas. Y no se hacen ni en la carrera ni en la calle, sino en la esquina, para ser vistos por todos. El hipócrita, su enfoque está en ser visto por los demás. Pero el gentil, lo que hace el gentil es usar vanas repeticiones, porque él piensa algo, él cree algo, que por la palabrería será escuchado. Entonces, el hipócrita lo que hace es ser visto por los hombres, y el gentil lo que piensa es que mientras más hable y más elocuente sea, Dios lo va a escuchar. Él como que quiere descrestar a Dios. Pero la verdad lo que quiere es descrestar a las personas que lo escuchan. Y si ya hay una oración del hipócrita y si hay una oración del gentil, pasamos a la oración del hijo. En Mateo capítulo 6, el versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Vamos a mirar hasta el 13. Ahora, es importante cuando pensamos en Padre Nuestro, ¿qué se nos viene a la cabeza? Porque yo a este mensaje le he colocado la oración modelo, sin embargo muchos le llaman el Padre Nuestro. Pero si yo saliera a la calle y hablara del Padre Nuestro, pues la mayoría de las personas dicen: ay, sí, yo rezo al Padre Nuestro, yo me conozco al Padre Nuestro. Pero
¿Por qué se ora de esa manera? Es por tradición. Así como ese chocolatico con queso y pancito que comemos en Bogotá, o la arepita santanderiana con caldo de huevo que se come acá en Santander. Es simplemente una tradición que tenemos. Y es tan tradición que a veces vamos a orar, porque a veces el creyente también ora por tradición. Entonces nos llaman a almorzar, almorzamos, damos gracias por los alimentos, pero en ese momento suena el teléfono. Yo contesto el teléfono y voy a empezar otra vez a continuar mi almuerzo y generalmente también ora uno. Porque es la tradición. Antes de coger los cubiertos debemos de orar. O antes de un examen debemos de orar. Hay cosas que hacemos por tradición. ¿Y será que la oración es algo que se hace por tradición? Pero muchas veces es por memorización. Y de hecho, el Padre Nuestro es memorización. Yo no he visto personas, sino en un principio, que cogen la Biblia y leen el Padre Nuestro o esa oración. La mayoría ya es de memoria que lo saben. Ahora, cuando hacemos las cosas por tradición o por memorización, generalmente establecemos un monólogo. Es un monólogo, es algo que yo hago porque me lo memoricé o por la distracción que tengo. Pero, ¿qué es la oración? Acuerden que la oración es un diálogo. Y lo hacemos no por memorización, sino por relación. Donde yo me relaciono con ese Dios poderoso, creador, protector, cuidador, guardador, que ha sido misericordia y que me ha hecho su hijo. Primera Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser hijos de Dios. Y entonces lo que establecemos es un diálogo, es una relación. Y eso debe ser la oración. Vimos las pasadas que rezar es simplemente esa acto de memorización o de tradición, estableciendo un monólogo, pero que la verdadera oración establece un diálogo. Entonces, cuando hablamos del Padre Nuestro, muchas personas lo hacen simplemente por repetición, pero recordamos que los principios que aprendimos la vez pasada de la oración implican que no debemos de ser como los hipócritas, sino que cuando oremos debemos de buscar intimidad con Dios, dialogar con Dios, y cuando establecemos esa intimidad con Dios y dialogamos con Dios, pues Dios va a orar en nuestra vida públicamente. Y a diferencia del gentil, no usamos vanas repeticiones porque sabemos que nuestro Padre conoce nuestras vidas, conoce nuestras necesidades y confiamos en Él. Ahora, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Es decir, la forma que hemos de orar no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, no debe ser ni como los hipócritas ni como los gentiles. Los gentiles lo que hacen es repetir. No es repetir y repetir y repetir y repetir. Y hay personas que buscan el rosario, por ejemplo. Y es establecer una repetición. Pero yo quiero hacer una pregunta y quiero que reflexionemos un poquitico en eso. ¿Se acuerdan de alguna oración de Jesús? ¿Se acuerdan de la vida de Jesús? La vida de Jesús no tenía nada que ver con oración, porque Jesús es un modelo de oración. Ahora, la oración de Jesús, ¿cómo era? ¿Será que él era como los hipócritas? ¿Verdad? ¿Será que, o él lo que hacía era buscar la intimidad con Dios? Porque generalmente Dios, Jesús, no se paraba en las esquinas ahora, ni se paraba en las sinagogas. Generalmente cuando miramos en los evangelios, Jesús se va a un desierto, se va a una parte aislada, porque él buscaba la intimidad. Segundo, él dialogaba con Dios. Él le dice a Dios, si es posible, quítame esta copa, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y siempre le está diciendo a Dios, mira esto, Padre, esto. Es un diálogo pleno que establece. Y Dios, obviamente, obró en la vida pública de Jesús. Lo segundo es que yo no me acuerdo una oración de Jesús que sea igual a otra oración. O sea, él no estableció una repetición y repetición y repetición. Y si miramos todas las oraciones de Jesús, que sería bueno hacer un estudio sobre cada oración de Jesús, por lo menos en los evangelios, o las de Pablo, o la de Nehemías, si estas oraciones eran iguales. Porque algunas personas argumentan que sí se puede repetir porque está en la Biblia. Pero ¿cuál es el modelo de oración de repetición que vemos en la Biblia? Yo no lo he visto, ¿verdad? Ahora, Dios sabe nuestras necesidades. La oración mía no es para que Dios entienda y comprenda mis necesidades. No, Dios las conoce. Antes de que salgan de nuestra palabra, Dios ya las conoce, ¿verdad? Entonces, se establece un modelo de oración que dice, vosotros pues oraréis así, como un modelo, no como algo que tenemos que repetir. Entonces viene la pregunta, ¿la oración modelo es repetición o es reflexión? La oración modelo es repetirla o reflexionar en lo que estamos diciendo. Y yo personalmente me adelanto un poquito y les quiero decir que es una reflexión. Entonces, cuando miramos el texto que estamos estudiando, entonces en Mateo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Y vemos en el primer y el segundo versículo 3 veces la palabra tú. Es decir, la oración es algo que yo busco ante Dios.
Por eso yo no veo que él sea la oración del Padre Nuestro, porque no es el Padre el que está orando. Estamos orando nosotros al Padre, pues sería la oración del Hijo, ¿verdad? Y el versículo 11 y la primera parte del versículo 13 también nos dice, el pan nuestro de cada día nos lo doy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos meta en tentación, mal líbranos del mal. Y nos habla de tres cosas que podemos pedir. Y la base de la oración está en el versículo 13, la segunda parte. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces acá vemos que hay tres cosas importantes. La enseñanza, el punto de reflexión y la petición. Y cuando miramos la enseñanza en versículos 9 y 10 vemos tres cosas. La petición que hace Jesús para orar, la relación que establece Jesús y la ubicación que tenemos que pensar para reflexionar. La reflexión implica los tres tus que hablan ahí en esa oración modelo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, en uno establecemos la adoración a ese Padre, en otro reconocemos el reinado de Dios y en otro la obediencia a Dios. Y por último vienen tres peticiones que implican la provisión, el perdón y la protección. Y al final, la base de la oración dice que Dios es Rey, poderoso y para Él la gloria eternamente. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a estudiar eso un poquito más allá. Empezamos por el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y recordamos que esto es parte del Sermón del Monte. Es una parte, pero que también hay otro texto en Lucas 11, donde está este mismo pasaje. Pero en Lucas 11 aprendemos algo muy importante. Lucas 11 uno dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire, en Lucas 11 es muy claro. Jesús está orando, uno de los discípulos está mirando y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Verdad? Eso no lo vemos en Mateo. Pero en ambos textos, tanto en Lucas como en Mateo, dice lo otro igual. Dice, vosotros pues oraréis. Ese vosotros pues oraréis viene secundario a Señor, enséñanos a orar. Luego, este modelo de oración es una enseñanza que Jesús da. Y esta enseñanza implica tres puntos. La petición que hace Jesús, la relación que establece Jesús y la ubicación del Padre. La petición dice, vosotros pues oraréis así. Así, de esta manera, de esta forma, ¿verdad? Lo que quiere decir es en esta manera, dice, ustedes pues oren de esta manera. Oren de esta manera. Ahora, ¿de esta manera es igual? ¿Repitan esto? ¿O de esta manera es de esta forma? Yo pienso que establece un principio donde lo que quiere Jesús es que aprendamos son ciertos pasos que están en la oración. Ciertos puntos específicos que son los que vamos a estudiar hoy, que tienen que ver con ese proceso de la adoración al Señor, de reconocer su santidad, su voluntad, pero también de las peticiones que podemos hacer al Señor, reflexionando en lo que es Él, ¿verdad? Ahora, vuelvo y pregunto, ¿Jesús oró el Padre Nuestro? ¿Vemos alguna oración en los evangelios donde estén las mismas palabras, donde diga, Jesús se fue al monte y orando dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Yo no me acuerdo. Luego, no puedo creer que Jesús enseña a orar repitiendo esas palabras cuando Él nunca las repitió. Entonces, no es que sea igual, que sea diferente, es la manera en la que hemos de orar. Y esa manera establece los puntos que vamos a aprender más adelante. Pero para orar se establece una relación. Dice, vosotros pues oraréis así. Y la oración que establece es, Padre nuestro. Ahora, tenemos que pensar que el pensamiento está en, sí es repetir las palabras porque la Biblia no se puede contradecir. Y este versículo sigue después de decir, no uséis vanas palabrerías. No uséis repetición, ¿verdad? Entonces la relación que establece tiene que ver con el Padre Nuestro. Esta oración lo que es un modelo. Y ese modelo busca que haya una reflexión, entendiendo que Dios es nuestro Padre. En Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos que todos los seres humanos nos podemos dividir en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos son las personas criaturas de Dios, los creados por Dios, que somos todos los seres humanos. Pero entre todos esos seres humanos creados por Dios, hay unos que son llamados a ser hijos de Dios. Por eso dice el texto, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es por voluntad de carne o de varón, sino es por la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos creó a todos y todos fuimos creados para su gloria. Pero entre esos que creó Dios, en su autoridad, en su amor y su misericordia, nos declaró algunos hijos.
Y por eso es que tenemos que estar tan agradecidos con el Padre. En Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Luego, qué importante que empecemos a reflexionar en el amor de Dios para hacerme hijo suyo, con todas mis incapacidades, con todas mis limitaciones, con mi pecado, con tantas cosas que encierran mi vida. Pero Dios en su amor y en su misericordia me llamó a ser hijo suyo. Y ese ser hijo suyo establece un gran privilegio. Es que en medio de esa relación que yo tengo como hijo y él como padre, yo puedo orar a él. Yo puedo comunicarme con él, porque no hay ninguna barrera que está estableciendo nosotros dos. En Isaías 59 dice que nuestras iniquidades han causado división entre Dios y los hombres, y Dios ha mostrado su rostro para no oír. Esto quiere decir que si yo estoy en pecado, no podría orar, o si lo hago, el Señor no me va a escuchar. Pero hay muchos textos que hablan que la importancia de la oración es que somos escuchados. Este pobre clamó, Jehová lo oyó y lo libró de todas sus aflicciones, dice el Salmo 34. Entonces, recordamos primero que aquí la gran enseñanza que hay en esta oración modelo es que nosotros debemos de orar esta oración como un modelo, no una repetición. Segundo, que partimos de una base que tenemos una relación con el Padre. Y tercero, nos da la ubicación de ese Padre. Dice que estás en los cielos. Dios es muy grande. Dios es maravilloso, Dios es grande, ¿verdad? Y en esa grandeza de Dios, pues tenemos que entender que Dios en su misericordia nos permite poder buscarle a Él, poder llegar a Él. En el Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esos primeros 5 versículos de ese salmo son algo muy importante para entender que la mayoría de las cosas en las oraciones las hace Dios y no yo. Yo lo único que hago es orar y esperar. Y lo hago porque Dios en su maravillosa, en su grandeza, se inclina ante mí. Compartí yo la vez pasada que cuando yo estaba en las prácticas en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital San Ignacio, un paciente estaba muy mal y él como que quería hablar y yo no lo entendía. Y yo no lo entendía, me tocó salir de la salón de enfermería, ir hasta su cama, y ahí en la cama él trataba de hablarme y no podía. Yo me agaché y puse mi oído en su voz. Y él me decía, tengo sed, tengo sed. Y yo pude escucharla así. Yo creo que Dios es así conmigo. Cuando yo oro, Él se inclina ante mí para oír mi clamor. Y yo no tengo que gritar porque la oración no es el que más grite, sino es algo que salga en mi corazón, donde muestre mi debilidad ante Él y reconozca su grandeza, ¿verdad? Es decir, el enfoque está en lo que el Hijo, en el Hijo, y lo que debe hacer el Hijo. Por eso cuando se dice que el Padre Nuestro, pues sí, yo lo entiendo, y no es que sea malo decir que es el Padre Nuestro, pero yo creo que el enfoque está en la oración del Hijo a reconocer la grandeza de ese Dios. Es un modelo de oración donde yo establezco mi relación con ese Padre y donde yo entiendo su grandeza y cómo yo soy humilde o debo postrarme ante Él para con toda confianza ir a orar a Él. Esa es la enseñanza que hay, ¿verdad? En esa enseñanza podemos entender que la oración es un diálogo sencillo, sincero, profundo, que lleva ante el Padre nuestro reconocimiento de su grandeza y su amor como Padre, independiente de nosotros. Y eso me da consuelo, seguridad y protección. ¿Por qué consuelo? Porque en toda mi necesidad yo puedo acudir a Él y sé que Él me está escuchando. Seguridad porque sé que Él está diciendo. Y protección porque Él es el que me cuida y me protege. La oración, y si reflexionamos en ella, establece una comunicación con el Padre, como Jesús mismo lo hizo, y como Jesús lo enseña y quiere que nosotros lo practiquemos. El Padre Nuestro es un modelo de oración y no la oración que se hace repetitivamente. Esa oración modelo, repito, es un modelo nomás. No es que yo repetirla, ¿verdad? Lo que quiere decir es que Dios en su amor se inclina a nosotros para mostrarnos su amor, fidelidad y misericordia, pero eso implica intimidad. Por eso en el texto anterior dice que más bien nosotros entremos a nuestro aposento, cerrada la puerta, oremos a Él, donde hay una intimidad plena, continua, permanente, porque reconocemos su grandeza. Yo no tengo que pararme en las esquinas, ni pararme en la iglesia, en la sinagoga, para poder orar. Yo debo entrar en intimidad con el Señor, para allí reflexionar y clamar por su amor, por su grandeza, y reconocer también mis debilidades y llevarlas al Señor, ¿verdad? Pero si somos sus hijos, ¿cómo perder ese gran privilegio de dialogar con Él en cada momento de nuestras vidas? Yo iría a acudir en cada momento de mi vida ante Él, ¿verdad? Porque sé que Él escucha y Él actúa como ese Padre amoroso. Y nosotros debemos de obedecer como sus hijos. La oración establece un principio también que es un diálogo, y ese diálogo quiere que yo acudo a Él
y que Él en esa oración debe mostrar algo que yo voy a cambiar en mi vida y yo debo hacerlo como hijo, ¿verdad? Eso es lo importante de la enseñanza. La enseñanza es que es un principio donde yo acudo al Padre para reconocer su grandeza y para acudir a Él confiando plenamente en su poder, en su amor. Lo segundo que vemos es una reflexión. Versículo 9b y el 10 dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo, como en el cielo, así en la tierra. Y básicamente vamos a mirar esos tres tú. El primer tú tiene que ver con que yo adorar al gran rey. Santificado sea tu nombre. Recordemos que cuando en la Biblia habla de nombre, habla del carácter. El nombre de Dios es su carácter. Y ese carácter es que Él es santo, es apartado. Y lo que yo debo reflexionar en esto, si yo digo santificado sea tu nombre, lo que estoy diciendo es, Padre, tu nombre sea hecho santo. Dios es santo. O sea, yo no puedo santificar a Dios, ni el nombre de Dios, ni el carácter de Dios, porque Él ya lo es. Pero yo lo que sí puedo hacer es que mi vida demuestre esa santidad del Señor. Dios demuestra su santidad en el mundo. Pero Dios creó un pueblo santo, un pueblo que le invoca, que invoca su nombre, que proclama el Evangelio y que realice buenas obras. Eso es lo que Dios quiere. Cuando somos salvos por gracia, es para que caminemos en las obras que Dios preparó de antemano como nosotros, dice en Efesios 2:10, ¿verdad? Pero el protagonista es Dios, no nosotros. Nosotros somos sus siervos, somos sus hijos, que adoramos al Rey, que adoramos la grandeza de ese Rey, ¿verdad? Y Él que es santo, permite que nosotros vayamos hacia la santificación. Somos salvos como hijos suyos, pero Dios quiere que seamos santos también. El deseo de nuestra vida sea para la gloria y para la honra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre del que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, básicamente, lo que establece este principio es que yo santificar al Señor en todas las cosas, ¿verdad? Es decir, que el santificado sea tu nombre no tiene nada que ver con que Dios sea santo. Es que por medio de mi vida yo santifico a Dios. Y que mi vida es un testimonio claro y establecido de la grandeza de Dios, de lo que Dios es, ¿verdad? Y en esa grandeza de Dios, pues yo busco defender y presentar testimonio de esa reverencia que él tiene, ¿verdad? Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y yo en la oración, ¿qué hago? Invocar su nombre. Ahora, si yo invoco por Padre, Padre nuestro, ¿verdad? Yo debo conducirme con temor todo el tiempo, porque es mi vida santa lo que refleja el carácter de Dios. Y la forma en que sea santificado su nombre, no es que Él se haga santo, es que por medio de mi testimonio lo haga santo a Él. Pero no porque sea o no sea santo, os lo digo. Es que yo puedo santificar su nombre. Luego, por eso digo, esto habla de una reflexión. Y la reflexión es Dios es santo. Ahora, si Dios es santo y yo soy su hijo, pues no va a ser lo mismo. Si yo invoco por Padre a aquel, pues ¿cómo debería conducirme? En temor todo el tiempo en mi peregrinación. Lo segundo que dice es, venga tu reino. Ahora, cuando yo digo venga tu reino, lo que estoy diciendo es que ese gran rey debe reinar. Yo reconozco que Él es rey. Porque ¿cómo decir venga tu reino si no reconozco que Él es rey? Pero lo primero que hago es adorarlo, porque sé que su nombre es ser santificado. Lo segundo que hago es esperar ese reinado del gran rey. El reino de Dios no es un lugar, es una forma de vida en la cual Dios es reconocido como rey y sus súbditos viven como Él. Por eso vivimos en santidad. La oración es que el reino de Dios sea aquí en la tierra, que descienda de los cielos donde está el Padre, a quien van nuestras oraciones, y Él extienda su reinado aquí en la tierra, ¿verdad? Está diciendo, el reino de Dios en la tierra es el testimonio de cada creyente santificado y obediente al Señor, al gran Rey, quien reina a través de sus siervos. Venga a tu reino. Yo estoy diciendo, Señor, tú eres Rey, pero que ese reino se establezca aquí en la tierra por medio de nosotros los creyentes, que te santificamos y santificamos tu nombre. Juan 17:15, la oración que Jesús hace, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y mire el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo establezco yo el reino de Jesús acá? ¿Cómo yo establezco el reino del Padre acá? Pues siendo santo, ¿verdad? Y Dios me da la garantía, no de quitarme del mundo, sino de guardarme del mal. No somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y somos santificados por medio de la palabra. Por eso es que el creyente debe conocer la palabra de Dios, debe entender la palabra de Dios, pero debe vivir la palabra de Dios. Y cuando el creyente vive la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Está haciendo que el reino de Dios venga de los cielos a la tierra. Por eso reflexionamos y decimos, Señor, si esta es la oración modelo, y es lo que Jesús quería que hiciéramos. Vosotros pues oraréis así, pero que reconozcamos que el nombre de Dios debe ser santificado por la vida santa de nosotros, que establecemos el reino de Él aquí en la tierra por medio de nuestro testimonio. ¿Y cómo sería la oración entonces? O sea, no son vanas palabrerías. Entonces yo lo que quería decir es, Señor, que tu nombre sea conocido en todas las naciones. Para que Él venga a su reino, el nombre debe estar establecido en todas las naciones. Que cada ser humano conozca tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu justicia. Y yo diría decir, Señor, dame la firmeza para ser fiel, obediente, sincero y para compartir el Evangelio con mis palabras y con mi vida. Si quiero yo que venga el reino de Dios, yo no voy a decir, Señor, venga tu reino, sino mi oración de reflejar eso, decirle, Señor, yo quiero que tu nombre sea conocido. Señor, deme la firmeza para yo ser fiel. Y luego decir, Señor, ten misericordia y sensibiliza los corazones de mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, para que reciban el gran regalo de la salvación de Jesucristo. Solo cuando ese mundo cercano a mí conozca de Dios y conozca la misericordia de Jesús y conozca que el único camino para llegar a Dios es Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y yo esté anunciando de Él con mi vida y con mis palabras, y ese reino se establece. Señor, como el gran rey, gobierna mi vida plenamente, dándome confianza y certidumbre en ti. Entonces, repito, no es repetir la palabra, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, sino es como decirle, Señor, que tu nombre sea conocido, dame la firmeza para hacer eso, abre los corazones de las personas con las que comparto el Evangelio, que ellos te conozcan a ti y que tú gobiernes en mi vida tanto, 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 que mi testimonio llegue a los corazones de esta gente que está perdida. Y lo tercero dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que ha establecido que esa grandeza de Dios, ese reino de Dios, está en los cielos. Pero yo digo, Señor, es cierto que tú eres ese Padre nuestro que está en los cielos y que allí tu voluntad se hace. Pero Señor, yo creo que aquí en la tierra también debería hacerse esa voluntad. Entonces yo digo, si tú eres el rey, yo soy el siervo. ¿Y qué puedo hacer como siervo? Obedecerte a ti. La oración nuestra debe ser para que así como en el cielo se hace la voluntad del gran rey, aquí en la tierra también, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Yo lo podría hacer de tres maneras, quejándome. Ay, Señor, tu voluntad es que yo no haga esto y que yo no haga esto, pero es que ¿cómo? Si tú dices que vienes a libertarnos y que vienes a esto, ¿y por qué no me haces lo que yo quiero? Eso sería una queja o un lamento. Señor, tiene que hacerse su voluntad, aunque yo quisiera esto y esto, eso. Pero la oración lo que dice es reflexionemos. Y la forma de reflexionar es que podemos confiar totalmente en el Señor. Confiar en su amor, confiar en su misericordia, confiar en su protección. Y yo puedo decirle, Señor, yo quisiera esto, pero yo voy a hacer tu voluntad, porque yo soy ese siervo que obedece a ese gran rey. La oración nos lleva a meditar y a la acción también, porque es un diálogo. Entonces, en medio de ese diálogo, yo oro al Señor, yo llevo el contacto con la grandeza de Dios, con la santidad de Dios, y le digo, Señor, que venga tu reino aquí a la tierra. Y si ese reino viene aquí a la tierra, pues hay que hacer tu voluntad. Y yo quiero hacer esa voluntad, pero no solo de palabra, no solo repetir y repetir y repetir, sino de acción. Por eso Jesús mismo en Mateo 26:39 dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, en medio del dolor, no se quejó, sino confió. Querido hermano, cuando oramos para que ese reino de Dios venga aquí a la tierra, para que se haga su voluntad y que yo sea el primero en hacer la voluntad del Señor. O nos estamos quejando y quejando de que yo quiero y de que yo quiero y que yo necesito. Porque es que muchas veces la oración es una lista de cosas que llamamos al Señor como si no las conociera. Y por eso en la mayoría de reuniones decimos, vamos a hacer una lista de peticiones y de peticiones. Pero la verdadera oración es una lista de reconocer la grandeza del Señor, de reconocer el amor del Señor y de reconocer cómo la voluntad del Señor debe ser establecida acá y qué debo hacer yo. Claro, podemos llevar a nuestras necesidades, claro que sí. Podemos confiar en Él, claro que confiamos en Él.
Pero si yo quiero que su nombre sea santificado, que venga su reino y que haga su voluntad, yo tengo que actuar basado en la voluntad del Señor, ¿verdad? Por eso reconocemos el derecho que Dios tiene de gobernar. Por eso decimos, venga tu reino. Y aún en nuestras vidas, aún en medio de nuestras circunstancias, en nuestra familia, aún en los bienes nuestros, que el Señor haga su voluntad y que esa voluntad solo establece cuando yo como siervo le obedezco al Señor, ¿verdad? Por eso la oración no es pasiva, la oración debe ser activa. Es un diálogo donde yo llevo al Señor esa reconocimiento de su grandeza, reflexión en esto, y el Señor va a poner en mi corazón lo que yo debo hacer. Y entonces yo voy a empezar a actuarlo. No es pasiva, sino es activa. Pero yo debo conocer su voluntad para hacerla, porque si no conozco su voluntad, ¿cómo la voy a hacer, verdad? Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, debemos establecer unos principios básicos donde digo, Señor, heme aquí. Como hizo Isaías, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero que tu nombre sea santificado, yo quiero que venga tu reino, yo quiero que se haga tu voluntad. Pero ¿quién va a hacer esa voluntad? Voy a orar para que el hermano Esaú, para que el hermano Mario, para que el hermano Andrés hagan su voluntad. No, no, no. Porque yo soy el que estoy orando, yo soy el que estoy reflexionando. Y yo digo, Señor, tu nombre es santo, tú eres rey. Pero si tú eres rey, yo soy tu siervo. ¿Qué va a hacer tu siervo? Obedecer. Por eso, Señor, heme aquí. Señor, guíame en conocer y seguir el propósito que tienes para mi vida. ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Para yo caminar ese propósito. Señor, en ti está el querer como lo hacer por tu buena voluntad. Guíame en lo que tú quieres y dame la fortaleza para hacer tu voluntad. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, vivimos en santidad ante el Señor. Es decir, santificamos el nombre del Señor. Y le establecemos que venga su reino, ¿verdad? Por eso no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y para qué cambiamos nuestro entendimiento? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si algo es bueno, agradable y perfecto, ¿no debería hacerlo yo? Por eso reflexionamos, no solo como en forma pasiva de repetir y repetir algo, sino en forma activa donde decimos, Señor, yo conozco tu voluntad, dame la fuerza para hacer tu voluntad. Y por último, vienen el versículo 11 al versículo 13a, las peticiones. Y hay peticiones, ¿verdad? Pero tenemos que entender también cuál es ese proceso de las peticiones. Dice el pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a nuestros deudores, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Tres cosas hay allí, ¿verdad? La primera es clamar a Dios por la provisión. La provisión. Ahora, cuando dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, ¿será que se refiere a un pan francés, a un pan baguette, a un pan árabe? ¿Es un pan algo físico, tangible como tal? ¿O será que allí está llevado a todas nuestras necesidades? Porque es la provisión de todas nuestras necesidades, pienso yo, ¿verdad? Ese pan nuestro de cada día nos lo doy implica algo muy importante y es confianza en la provisión del Señor. El texto no nos dice, y Jesús no nos dijo, mire, oren al Señor para que le mande el pan de cada semana, de cada año. Y nos pasa cuando el pueblo de Israel recibió el maná, que el maná era algo diario y ellos querían ahorrarlo y tenerlo. Porque a veces nosotros queremos pedirle al Señor cosas que no necesitamos para el día de hoy, ¿verdad? Es como confiar en que el Señor nos va a dar día a día lo que nosotros necesitamos. ¿Sabes, querido hermano? Por medio de esta oración, Jesús quiere que reflexionemos y entendemos que Dios da la provisión en el tiempo adecuado y para el tiempo adecuado, para el tiempo necesario. Lo cual implica que cuando yo oro esta oración modelo, confío plenamente en el Señor, reconociendo que Él es santo, reconociendo que Él es rey, y yo le pido, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra también. Y yo quiero hacer esa voluntad. Pero no es, o sea, es confiar totalmente en Él. La necesidad no es la codicia. Señor, mándame 10 panes. Ni la avaricia, yo quiero tener el pan que tiene el vecino. Es mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad, Señor? Y mi necesidad puede ser un pan, o puede ser una fruta, o puede ser un vestir, o puede ser algo que sucedió como mi salud, ¿verdad? Por eso Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Por eso los gentiles tienen que repetir y repetir y repetir y dar vanas palabrerías, porque ellos piensan que por esas palabrerías que Dios los va a escuchar. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego, yo lo que hago es confiar en el Señor.
Mi función y mi reflexión que hago en esta oración es que yo confío en el Señor. Y cuando yo le digo el pan nuestro de cada día no lo doy, le estoy diciendo, Señor, confío en que tú me vas a dar lo que yo necesito. Y eso es para el día de hoy. El pan nuestro de cada día no lo hoy. Luego, yo confío en que el Señor provee para el día de hoy, en que el Señor está pendiente de mis necesidades del día de hoy, ¿verdad? Lo segundo, habla del perdón. Dice, y perdónanos, así como nos suple todas nuestras necesidades del día de hoy, dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado es una deuda que hemos adquirido ante Dios, porque lo hemos ofendido, ¿verdad? Y lo que tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Cada que pecamos, tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Ahora, el Señor nos perdonó allí en la cruz todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero a veces yo tengo que arrepentirme de cosas que hago al día. Y le digo, Señor, perdóname por eso. Recordemos que cuando no pedimos perdón al Señor, cuando estamos en el pecado, ese pecado nos afecta emocional, física y obviamente espiritualmente. Por eso, cada creyente debe ir ante el Señor, arrepentido de lo que hace, y decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Debemos de confesar el pecado, porque es una deuda para con Dios. Y el Señor lo conoce fuera de eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿el perdón de Dios es condicional? ¿Será que cuando acá dice, perdona nuestros pecados, pues como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, quiere decir que Dios solo me perdona cuando yo perdono? Yo no creo, ¿verdad? Yo pienso que lo que está diciendo el texto es que yo debo de perdonar, ¿verdad? Dios ya me perdonó, pero así como Dios me perdona, yo debo perdonar a otros. Por eso digo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. El texto lo que está diciendo, Señor, confío en que tú me has perdonado, pero Señor, haz que yo perdone a mis deudores. Haz perdón que yo perdone. ¿Por qué? Porque yo quiero santificar su nombre. Y pregunto, ¿cómo santificar el nombre de Dios cuando sus hijos no perdonamos? Segundo, yo digo, Señor, establece tu reino acá. ¿Y cómo yo le decir al Señor que gobierne, que tome el control de aquí, cuando el Señor lo que quiere es que seamos reconciliados con Él y con los demás? Y yo no perdono a los demás. Y tercero, ¿cómo decir yo al Señor que se haga tu voluntad cuando yo sé que la voluntad de Dios es que nos perdonemos y yo no perdono a alguien? Por eso, querido hermano, el perdón no es una opción para el creyente. El perdón no es una opción. Yo no puedo decir perdono o no perdono, no. Yo perdono porque fui perdonado. Dios me perdonó para que yo entendiera la cantidad de deudas que yo tenía con Él. Y son deudas mucho más que la cualquier persona puede asumir conmigo. Por eso tú y yo somos llamados a perdonar. Porque el perdonar implica que el nombre de Dios es santificado, que Dios establece su reino aquí en la tierra y que yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Pero la confianza en que el Señor va a dar toda la provisión también tiene que ver con eso, con que yo sé que Dios es santo, que Dios es rey y que Dios va a establecer su voluntad acá. Efesios, capítulo 4, versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y yo he reflexionado mucho en este texto y me pregunto yo, ¿por qué una persona siente amargura? Y cuando pregunto con algunas personas, esto me dicen, uy, la gente es amargada porque alguien le hizo algo. Yo, sí, es posible. ¿Y por qué yo me enojo con alguien? Entonces alguien me dice, porque seguramente esa persona le hizo algo. ¿Y a mí por qué me da ir a ver a una persona? Dice, pues porque seguramente esa persona lo ofendió, ¿verdad? ¿Y yo por qué grito a los demás? Porque me siento mal ante los otros. ¿Y por qué le digo malas cosas a los demás o soy malicioso con los demás? Y entonces siempre me contestan lo mismo, porque alguien le hizo algo. Ahora, si alguien me hizo algo a mí, ¿cuál es mi función? ¿Vivir amargado, enojado, airado, gritando y haciendo cosas malas? ¿O más bien perdonar? Porque el texto dice, en vez de estar amargado, enojado, airado, gritando a los demás, debo ser benigno uno con otro y misericordioso. ¿Y cómo puedo ser benigno y misericordioso? Pues perdonando. Si yo no perdono a las demás personas, yo no puedo vivir bien con las demás personas. Igualmente, Dios, para yo estar en relación con Él, para yo ser reconciliado con Él, lo que hace es perdonarme. Y Jesús tomó todos mis pecados y los clavó ahí en la cruz y anuló el acta de decretos que había contra mí. ¿Será que tú y yo no somos llamados a perdonar a los que nos están a nuestro alrededor? No importa qué nos hayan hecho a nosotros, ¿verdad? Porque es que debemos de perdonarnos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios es el ejemplo de perdón. Y Dios quiere que perdonemos. Y si yo le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, y si yo le digo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, eso no quiere decir que yo debería perdonar. Claro. El texto no habla de que el perdón de Dios es condicional. El texto lo que está diciendo es que el creyente debe perdonar porque ha sido perdonado. Y hay un libro muy bueno que se llama eso,
Perdone como Dios le perdona. El creyente debe perdonar. Entonces, el creyente confía en la protección de Dios. Confía en que Dios la perdone y va a perdonar. Ahora pregunto, ¿cuándo o qué pecado me perdona Dios? Y obviamente que la respuesta son los pecados del pasado. Todo lo que ha sucedido en mi vida, eso me lo perdona Dios, ¿verdad? Y por último, en medio de la oración, yo le digo al Señor, Señor, no me meta en tentación, mas líbranos del mal. Y algunos usan este texto para decir, es que Dios es el que me tienta. Es que, es que Dios hace unas cosas que me tientan a mí. Pero si miramos otras versiones, por ejemplo, la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mire, ¿qué es lo que hace Dios? No dejarme caer. ¿Qué es lo que hace Dios? Protegerme de la tentación. ¿Y qué más hace? Me libra del mal. En la Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación. Las tentaciones las pones el enemigo. Dios ni es tentado, ni puede ser tentado por nadie, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia, son nuestros deseos, son nuestros hábitos, es nuestro estilo de vida lo que nos lleva a la tentación. Pero sí le podemos pedir a Dios la fortaleza para no caer en esa tentación y que nos rescate del maligno, que es el que usa la tentación para hacernos caer. En la traducción lenguaje actual dice, y cuando vengan las pruebas, mire cómo dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Porque es que cuando yo caigo en pecado, yo me separo de Dios. Y Dios vuelve su rostro para no ir. Por eso yo decir, Señor, dame la fortaleza, protégeme para no caer yo en las tentaciones. La Dios habla y dice, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Entonces ustedes miran las 4 versiones, lo que nos quiere mostrar es que Dios es el que nos da la fortaleza para salir de la tentación, ¿verdad? Y nos libra del maligno, porque el maligno es el que quiere tentarnos. Cuando decimos, si no nos metan en tentación, líbranos del mal, estamos hablando, Señor, yo confío en ti. Yo no confío en mí, porque yo caigo en la tentación. Pero Señor, no me dejes caer en la tentación, ¿verdad? 1 Corintios 10:13 dice que la forma de confiar en Él es entender que dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. O sea, todos somos tentados. Jesús fue tentado. Pero ¿qué hemos de hacer? No confiar en nosotros. Dice, pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Mira, acá hay 2 esperanzas para el creyente en las tentaciones. Uno, que lo que Dios permite que suceda en nuestra vida, que a veces Dios permite esas pruebas, es sabiendo que yo las puedo soportar. Yo podría soportarlas. El problema es dónde está mi enfoque. En que el reino de Dios se establezca, en hacer la voluntad de Dios o en hacer la mía, ¿verdad? Pero dice después, además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo le mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. En la versión de Reina Valera dice que Él nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, para que podamos resistir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Debemos de confiar plenamente que en las tentaciones hay 2 cosas. Uno, que las podríamos soportar y que siempre puede haber una salida. Santiago 1:13 dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque no puede ser tentado ni tienta a nadie de hacer lo malo. O sea, no somos tentados por Dios. Cada uno es tentado cuando en nuestras propias concupiscencias. Y en Mateo 26:41 nos da un gran secreto. Vela a llorar para que no entres en tentación. Luego el creyente tiene que hacer 2 cosas, estar pendiente de lo que sabe que lo hace caer para evitarlo y estar orando para que Dios le la fortalece, para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la verdad, quiere, está dispuesto, es que la carne es débil. Y así es cuando nos dejamos llevar por la carne y alimentamos más la carne que el Espíritu, pues cedemos. Por eso hemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dios no nos coloca en tentación, solo lo permite porque como Padre amoroso confía en nosotros. Y está ahí al lado nuestro. Está protegiéndonos al lado nuestro para no caer en ella. Siempre hemos de estar pendientes de saber que podemos soportar, que Él es el que nos fortalece y que siempre hay una salida para pasar por ella. Pero, ¿cuáles son las tentaciones de las que nos va a librar? Del futuro. Así es de sencillo. Es el futuro. O sea, Dios nos da la provisión en el día de hoy, nos perdona el pasado y nos protege del futuro. Porque Dios está siempre con nosotros. Ayer, hoy y siempre está con nosotros. Y por eso la oración del Padre Nuestro, que llaman algunos, o esta oración modelo, es simplemente una reflexión de confianza total y absoluta en que Él es santo, en que Él es Rey y en que Él es el que tiene una voluntad agradable, buena y perfecta. Y en medio de eso Dios va a actuar en mi vida hoy, ayer y siempre. Y por último nos dice la base del por qué orar. La base de la oración está en el versículo 13, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
La base de la confianza no son nuestras capacidades, ni nuestra calidad de hijo. Es simplemente que confiamos en el reino de Dios, en el poder de Dios y en que todo es para la gloria de Dios. Por eso dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios es soberano, porque Dios nos da el poder y todo es para la gloria de Dios. Por eso vivimos en santidad, establecemos el reino de Él en nuestras vidas y hacemos la voluntad del Señor siempre, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad, por todos los siglos. Amén. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto habla de este texto ahí en Mateo 6, donde viene hablando, vuelvo y le digo, de la ofrenda, de el orar, del ayunar y hacer tesoros. Pero mire que el texto termina con Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Pues con la oración, por eso decimos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y si yo santifico el nombre de Dios con mi vida, si yo dejo que Dios reine en mi vida, y si yo hago la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? Buscando el reino de Dios y justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas? La provisión, el perdón y la protección. ¿Y cuál es la base de todo esto? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todo el tiempo. En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Verdad? Nos da el pan de hoy, nos perdona el pasado y nos protege del futuro. Dios es grande, queridos hermanos. Y tú y yo podemos tener contacto con Él a través de la oración. Tenemos que buscar ese reino de Dios, santificando su nombre en nuestras vidas, permitiendo que reine en nuestras vidas y haciendo su voluntad como sus siervos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, tu bondad. Y Padre, gracias porque podemos aprender de que una cosa es rezar, cuando nos basamos en tradiciones, en memorización y establecemos monólogos, donde rezamos, a veces sin tener entendido lo que estamos hablando y diciendo. Pero una cosa es orar. Orar es establecer un diálogo en intimidad contigo. Es entender tu grandeza, tu misericordia, tu obrar, tu actuar. Podemos adorarte, podemos alabarte y podemos confiar plenamente en lo que tú eres y en lo que tú vas a hacer. Donde establecemos que tú eres santo y que podemos santificar tu nombre a través de nuestras vidas. Donde queremos que el reino tuyo no solo sea en los cielos, sino aquí en la tierra, porque estamos dispuestos a obedecerlo. Y donde confiamos en tu voluntad y por eso queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso buscamos primeramente el reino de su justicia y confiamos en tu provisión, en tu protección y en tu perdón. Por eso es que la oración no puede ser una repetición, sino una reflexión donde establecemos un diálogo y te alabamos, te adoramos, santificamos tu nombre, pero también estamos dispuestos a escuchar lo que tú tienes a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, cuando oramos o en la forma que tú hablas a nosotros, a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, Señor. Y Padre, si hay alguien que en este momento no haya creído en ti, que no haya creído plenamente en la obra de Jesús, Padre, yo clamo por esa persona, que en tu misericordia pueda entender que puede ser hijo tuyo, creyendo totalmente en la obra de Jesucristo y entregando su corazón plenamente, estableciendo cambios en su vida y permitiendo que Jesús tome el control de su vida y Él haga su voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Esaú. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy bien, y así llegamos al final de este espacio con nuestra oración, que usted haya sido bendecido o bendecida a través de este tiempo, a través de la palabra del Señor, a través de los cánticos espirituales que hemos compartido. Y ojalá que si usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y llegó a este espacio, no está aquí por casualidad. El Señor ha querido invitarle para tocar la puerta de su corazón, para que usted le reciba y se haga un hijo o una hija de Dios. Si de pronto usted está desanimado, desanimada, también esperamos que haya encontrado aquí una palabra, un alimento especial para su vida que le ayude a levantar ese ánimo y a seguir firme en los caminos del Señor. Y para cada uno ha habido alimento espiritual en esta mañana.
y le damos gracias al Señor por esto. Te invitamos a nuestras reuniones, tanto virtuales en la semana, te invitamos también, si está cerca de nuestros centros de reunión aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, a que asista a las 10 de la mañana a nuestra reunión especial familiar, y deseamos que usted sea bendecido, sea bendecida, y también su familia, todos los suyos. Deseamos un feliz domingo, una feliz semana. Chao, chao. Bendiciones del Señor para cada uno.